Nos dirigimos a la ermita de San Román de Moroso. Se sitúa en la aldea de Bostronizo, perteneciente al municipio cántabro de Arenas de Iguña, una pequeña localidad del valle de Iguña. La ermita se sitúa en un paraje recóndito regado por las aguas del Besaya, a unos 3 kilómetros del pueblo y rodeada de bosques con árboles centenarios. Es bien de interés cultural. No se conoce la fecha de construcción de la ermita, aunque todo parece indicar que debió realizarse en torno al siglo X. La ermita, como ya hemos dicho, está situada en una hondonada recóndita, junto a un arroyo silvestre rodeada de viejos robles y restos de tumbas medievales que confieren un encanto especial al paraje. Esta pequeña ermita apenas alcanza los 12 metros de longitud y los 6 de anchura. Es una construcción sólida, de proporciones regulares y de perfecta adecuación de sus volúmenes. El edificio, a 2 aguas, es de piedra de sillería. La cabecera está orientada hacia el este y una puerta de arco de herradura en el muro norte da acceso al interior del templo. Es una pena que le robaran las campanas. En el terreno que se sitúa al norte, junto a la portada de acceso, hay una pequeña necrópolis. En las excavaciones arqueológicas se han localizado una veintena de tumbas de lajas y sarcófagos de época altomedieval, que han sido cubiertas con tierra para preservarlas del vandalismo. Un precioso rincón secreto de Cantabria, una ermita mozárabe oculta entre árboles y rodeada de magia. Es San Román de Moroso, en Bostronizo.